Bien, buenas noches con todos y todas quienes nos acompañan en este conversatorio titulado Formar para transformar, claves del aprendizaje adulto y la investigación para una formación con impacto. Muy buenas noches, les saluda Carolina Torres, soy coordinadora de esta diplomatura que es Gestión de la Formación y Capacitación. Soy magíster en docencia universitaria y formo parte del equipo del área de virtualización del Instituto de Docencia Universitaria de esta casa de estudios. Hoy día estamos participando de esta conversación con dos profesionales docentes de esta diplomatura, pero antes quiero darles algunas pautas cortitas de este evento y señalarles que se está transmitiendo vía Zoom. Si desean hacer sus preguntas, por favor en el chat mismo que se llama preguntas, y también lo estamos transmitiendo vía Facebook y sus preguntas las pueden hacer por la sección de comentarios. Muy bien. Hoy día, como les decía, nos acompañan dos profesionales con mucha experiencia en, en el tema de capacitación, en sus temas que ellas también como contenidos desarrollan dos cursos en esta diplomatura. Las docentes son Rosa Tafur y Victoria Córdoba. Voy a presentar a cada una de ellas. Rosa Tafur es doctora en Ciencias de la Educación de por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, UNED. Magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciada en Educación. Especialidad de Ciencias Biológicas y Químicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente principal del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente de la Maestría en Educación y de la Maestría en Desarrollo Ambiental de la PUC. Además, es directora de la Maestría en Educación de la PUC, coordinadora del Grupo de Investigación de Gestión Educativa y Desarrollo Profesional Docente. Buenas noches, Rosita Tafur. Y luego vamos a presentar a Victoria Córdoba. Ella es licenciada en Educación en la especialidad de Inicial y Psicóloga Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas por la Universidad del Pacífico y con doble titulación en la Universidad de Desarrollo de Chile, en el MIT, en Design Thinking, Metodología para Éxito en Innovación, entre otras. Muy buenas noches, Victoria y Rosita. Estamos aquí tratando de hacer este conversatorio, que es un tema bastante interesante, sobre todo como la esencia también que transmite esta diplomatura que vamos a iniciar el próximo 22 de agosto. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas que de alguna manera nos van a dar el marco y el torno para ir dialogando sobre algunos temas y aspectos que también desarrollan estos cursos y cómo alimenta de alguna manera la formación de cada uno de nuestros participantes. En realidad, hoy en día hay muchas es un poco la pregunta que va a ir contestando cada una de las especialistas y se trata de que hoy en día hay muchas personas que son excelentes profesionales en su disciplina, cada uno, pero eso a veces no siempre significa que sepan formar a otros. Entonces, ¿qué conocimientos consideran indispensables para convertirse en un verdadero formador de personas adultas? Entonces, invitamos a la profesora Victoria. Adelante. Bien, gracias. Buenas noches con todos. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta, algo que sí nosotros tenemos que tener en consideración toda vez que buscamos formar adultos es tener muy claro que los adultos tienen algo que diferencia a los niños y a los adolescentes, que es la motivación, es decir, que por iniciativa propia ellos buscan aprender, buscan algún no solo conocimiento, sino también a través del conocimiento poder aplicarlo a la labor que realizan y con ello poder incrementar sus habilidades, sus competencias, sus capacidades.
¿no? Otro tema importante que también hay que tener en consideración toda vez que de una u otra manera buscamos nosotros convertirnos en un formador de adultos es tener muy clara nuestra ética, ¿no? Es decir, cómo debemos actuar de la manera correcta, cómo inspiramos también a través de nuestro comportamiento a las personas con las cuales interactuamos, a través de una disciplina, un curso, cómo a través del ejemplo también motivamos a que ellos de una u otra manera puedan hacer lo correcto. eh, Trabajando, enseñando a estas personas con las cuales interactúan y que de esa manera puedan tener muy claro que muchas veces es muy delgada la línea que a veces nos permite quebrar nuestro comportamiento, ¿no? Y a través del modelo que nosotros damos como formadores, tenemos que buscar inspirar en ellos esta forma de actuar correcta, ¿no? Y el último punto es que creo que también es importante considerar, es que cuando buscamos enseñar a adultos, hay que tomar en consideración también la experiencia que traen, ¿no? Y no solamente me refiero a la experiencia adquirida en un puesto de trabajo o en aulas, en fin, sino también a la experiencia que traen de vida, ¿no? Que van incorporando en la medida que van actuando o interactuando con otras personas y también en la medida que ellos van pudiendo desarrollar sus labores, ¿no? Y cómo de esta experiencia vamos aprendiendo para saber que aquello que de repente funcionó en un ámbito no necesariamente va a funcionar en otro. Y eso de una otra manera es lo que nos permite también a quienes venimos trabajando, por ejemplo, con personas, llamar este aprendizaje ágil, ¿no? Es decir, poder adaptar esta experiencia a los diferentes lugares o situaciones o momentos en los que tenemos. Y eso, para mí, conforman digamos, los fundamentos básicos para poder, enseñar a los adultos. Gracias, Victoria. Damos el pase a la doctora Rosa Tafur. Muchas gracias y buenas noches con todos. Yo creo que es fundamental para una persona que enseña a adultos es saber cómo desplazar el foco de lo que él sabe a cómo aprende el otro, ¿no? Eso es fundamental, es decir, saber qué enseñar y saber cómo hacerlo. Pero ese saber el qué enseñar y cómo hacerlo desde la investigación educativa está basada en tres pilares fundamentales. El primero es la reflexión sobre la propia práctica, ¿no? La mejor forma de poder saber cómo enseñar es ir pensando constantemente y reflexionando sobre esta práctica reflexiva, o sea, cómo voy haciendo las cosas durante la actividad, qué es lo que me está saliendo bien, después de la actividad, qué pude haber mejorado, etcétera, ¿no? Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque de esa manera el mismo docente, el mismo capacitador o el mismo formador se va a dar cuenta de sus fortalezas y de aquellos aspectos que tiene que ir mejorando. Lo segundo que tendría que tener en cuenta es la evidencia para la toma de decisiones. Es decir, no basta que uno como formador diga, yo voy a enseñar como a mí me gustaría que me enseñaran. Yo voy a enseñar como a mí me enseñaron en la universidad o me enseñaron en alguna otra institución de formación, sino que hay que tener esas evidencias. ¿Qué significa tener evidencia? Significa poner en práctica lo que se ha aprendido, el cómo enseñar, es decir, poner en práctica la didáctica, tener en consideración la neuroeducación, de tal manera de que se pueda comprender cómo funciona el cerebro adulto y entonces qué cosa es lo que le interesa y qué cosa es lo que le podría motivar. Sabemos muy bien que el adulto dirige su propio aprendizaje. El adulto aprende aquello que le va a servir para su trabajo. El adulto aprende aquello en lo que está motivado. Por lo tanto, por ahí tendríamos que partir. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Rápidamente, de repente ir recuperando conocimientos previos, ir anclando lo nuevo con aquella experiencia anterior y tener siempre una pertinencia de lo que se va a enseñar, teniendo en consideración la realidad de
aquellos participantes a los que va dirigida esta actividad. Y por último, siempre comprometerse con la mejora continua. Eso significa que el formador tiene que ser un investigador en acción. Si ya reflexiona y sabe sus fortalezas y conoce los puntos que tiene que mejorar, pues entonces manos a la obra, tomar decisiones y mejorar continuamente. Creo que estos tres aspectos son fundamentales para cualquier formador, no solamente de adultos, sino en general. Gracias, Rosita. Gracias, Victoria, por sus respuestas, porque en realidad, digamos, si bien es cierto, la motivación es un aspecto fundamental para lograr el interés por algo, entonces sí es necesario también, inclusive, desde la experiencia, como lo decía Rosita también, es ir reflexionando en nuestros procesos, ¿no? Ujú. Y estos procesos ayudan, obviamente, a mejorar aquello que no salió bien, es decir, a tener también las evidencias y ser bastante objetivos en todos estos procesos de reflexión-acción, tal vez, ¿no? Entonces, en vista de ello también y ligado a la experiencia, en todo caso, cuál sería el error más frecuente que cometemos cuando se capacita o se forma personas adultas y cómo se podría evitar, ¿no? Entonces creo que aquí podríamos también generar y en realidad el diálogo se está un poco generando porque van vinculados muchos aspectos desde la parte psicopedagógica que se está viviendo. Entonces, ¿qué consideran ustedes en este caso, tal vez el error más frecuente que se comete cuando se capacita o se forma a personas adultas? Adelante, Vicky. Mm. Perfecto, gracias, Caro. Ya, uno de los errores más frecuentes que cometemos muchas veces es creer que todos aprenden o están interesados en lo mismo, ¿no? Primero, no desconocemos cuál es ese interés, motivación, expectativas que pueden traer al espacio de aprendizaje y no lo tomamos en consideración. Por eso creo que yo levantar estas expectativas desde el inicio, intereses, es sumamente importante. Y es Ujú, ahí donde nosotros vamos a poder identificar estas diferencias que hacen posible que entendamos que todos no aprenden de la misma manera, ¿no? Y ahí también es importante unirlo a para qué utilizan ese aprendizaje o para qué están aprendiendo y en qué lo van a utilizar, ¿no? Y poder vincular ese conocimiento que muchas veces traemos al espacio de aprendizaje con la labor que van a desarrollar y para qué es importante y cuál es el propósito de ese aprendizaje, ¿no? Y esto también es importante tomar en consideración porque recordemos que el adulto tiene un gran bagaje en experiencia, ¿no? Y experiencia distinta. Y muchas veces no la traemos al momento de, digamos, a la enseñanza, ¿no? Sino que formulamos en base a de repente, aquel plan que tenemos establecido, pero sí es importante, y ya desde mi experiencia, inclusive muchas veces ir reformulando, adaptando ese contenido también a la realidad e ir vinculándolo, porque es ahí donde tú captas ese interés por seguir aprendiendo más y hacemos que en realidad el adulto quiera seguir incorporando más de este aprendizaje, ¿no? Em, Creo que también uno de los errores frecuentes es pensar que nuestra clase expositiva o los monólogos son suficientes para que el alumno aprenda o para que el adulto aprenda. No, o sea, ahora el adulto tienes que llevarlo a a un espacio donde interactúe frecuentemente a través de una serie de herramientas técnicas que posibilite que tenga una participación activa en el curso. Finalmente nosotros nos convertimos en una especie de facilitadores porque ellos ya tienen cierto aprendizaje, ¿no? Cierta vivencia. Lo que queremos es cómo organizan eso más lo que nosotros brindamos digamos, dentro de un curso, ¿no? Formativo, ¿no? Entonces, pensar que solamente una clase es positiva, de repente utilizar, no sé, una herramienta como un PowerPoint va a ser suficiente. Creo que son los errores que podemos nosotros cometer. Y me pongo a pensar ahora, ¿cómo podemos evitarlo? ¿No? Bueno, involucramos constantemente
a los participantes a través de preguntas, a través de actividades donde interactúen con otros. Para mí, eso resulta sumamente rica la experiencia que trae cada persona y cómo vinculándolos, ellos descubren que pueden construir más desde la experiencia del otro, ¿no? Como también mencionaba Rosa en algún momento de su exposición anterior, ¿no? Entonces es importante ello. Y por otro lado, también no nos olvidemos que ahora hay una serie de herramientas que también nos permiten hacer de que la persona vea más atractivo los cursos, ¿no? Ya vemos que la tecnología, inclusive las herramientas con inteligencia artificial también facilita el conocimiento que tú trasladas, pero por otro lado también vinculándolo, por ejemplo, a una serie de herramientas que tengan gamification y que eso también te Ujú. permita interactuar de manera más frecuente, ¿no? Perfecto, gracias Vicky. Rosita, cuéntanos. Y muchas gracias. Sí, yo concuerdo totalmente con Vicky. A veces uno o el formador trata de replicar algún curso que le salió bien en una versión Ujú, anterior, pero eh, no coge el pulso de cuáles son las necesidades de aprendizaje de los participantes. Por lo tanto, no conoce el perfil de los participantes y entonces no resulta pertinente lo que va desarrollando durante el curso o durante la capacitación. Yo creo que ahí lo fundamental sería tener un diagnóstico de necesidades de aprendizaje de los ujú, propios participantes, de repente con algunas preguntas al iniciar o antes de iniciar, no lo sé, de tal forma que el adulto sienta también que su formación o la formación que va a recibir no es una más, sino que está ligada a su propio quehacer, a su propia realidad. Y como decía hace un momento, si está ligado a la propia realidad y al propio quehacer, se va a motivar mucho más, lógicamente. Otro ujú, error que yo encuentro es que no se recoge evidencias. Hace un momento yo hablaba de la importancia de las evidencias. Bueno, acá lo retomo. ¿Por qué razón? Porque a veces se dan las capacitaciones y no hay esas evidencias de los logros que se están teniendo en el proceso. Solamente se tiene la sensación de que todos asienten con la cabeza, sonríen, están atentos aparentemente, pero no se sabe de verdad con evidencia si es que están aprendiendo o no aprendiendo. Por lo tanto, es importante recoger evidencias desde y con diferentes estrategias. Y por último, el no evaluar es otro error. Claro, y ustedes dirían, bueno, si es una capacitación, por ejemplo, que dura pues unas 2 horas que vamos a evaluar. Bueno, pero si estamos hablando de una diplomatura como la nuestra, estamos hablando de un seminario o de alguna capacitación que es un poco más larga, digamos, yo creo que sí es importante al finalizar, al ujú. finalizarla, no solamente aplicar una encuesta de satisfacción, porque a veces es solo eso, y la encuesta de satisfacción no nos dice nada más allá de, ¿no? Que estuvo bien el material, que les gustó, les encantó el refrigerio. Bueno, estoy Sí. exagerando seguramente, ¿no? Pero lo importante es, además de eso y fundamentalmente, aplicar una evaluación de aprendizaje, de tal forma de que el formador se da cuenta de cuánto es lo que han asimilado, cuánto es lo que han aprendido, no los participantes. Y entonces habría que planificar un sistema de evaluación de tal Ujú, forma que no solamente sea el aprendizaje, sino cómo se va a transferir este aprendizaje, ¿no? Hacia el trabajo o hacia la vida laboral del participante, lo cual es un poco más complicado, pero sí se puede hacer. ujú. Gracias, Carito. Gracias, Rosita. Sí, en realidad, como lo han dicho, es mucho también cómo nosotros preparamos algún tema, alguna capacitación, algún curso, pero también ese curso tiene que responder, como dicen, a necesidades, ¿no? A necesidades, también saber antes de cuál es el perfil de nuestro usuario, del público a quien nos vamos a dirigir porque como lo han dicho, no todos aprenden igual y además hay algunas estrategias que podríamos haber aplicado en alguna sesión, en alguna capacitación que no necesariamente va a resultar igual en este nuevo grupo. Entonces, Ujú, todos esos aspectos sí es importante irlos considerando. Para los que se están ujú, conectando en este conversatorio, eh, estamos
con la doctora Rosa Tafur. Ella enseña el curso de investigación educativa en esta diplomatura y estamos también acompañados de Victoria Córdoba, quien es profesora del curso Fundamentos Psicopedagógicos y Ético del Aprendizaje Adulto. Entonces estamos en este conversatorio cuyo título es Formar para transformar, claves del aprendizaje adulto y la investigación para una formación con impacto. Bien, vamos a seguir entonces en algunas preguntas que estamos viendo de responder y tal vez ahora sí surge un poco más un tema de fondo, tal vez como qué relación existe entre comprender cómo aprenden los adultos e investigar permanentemente nuestra práctica como formadores o capacitadores. Adelante, Rosita. Bien. Bueno, la pregunta es qué relación existe, ¿verdad? Yo diría que es una relación directa. ¿Por Ujú. qué? Porque comprender cómo aprenden los adultos nos da el marco teórico, que nos va a servir de base para poder investigar si lo que estamos haciendo al enseñar atiende a las necesidades de aprendizaje de los participantes de acuerdo a las características del grupo. Obviamente que tenemos que pensar que hay diferencias individuales, que cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje, etcétera. Entonces yo creo que ahí viene la habilidad del formador para poder plantear estrategias distintas que puedan atender a los diferentes estilos de aprender de los participantes, pero siempre basándose en qué, en que hay una teoría y que en esta teoría nosotros o los formadores tienen que entender y manejar cómo aprenden los adultos. Entonces, esto se puede lograr, pienso yo, gracias a la investigación-acción. Los formadores se convierten o nos convertimos en científicos de nuestra propia enseñanza, de tal manera que al hacer investigación-acción, al hacer esa práctica reflexiva de la cual hemos hablado en la primera pregunta, no solamente vamos a conocer nuestras fortalezas como formadores, sino vamos a tratar de superar nuestras debilidades, ¿no? Para una mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cómo se puede lograr esto? De repente grabando las sesiones, volviéndolas a ver, hacer observaciones, hacer una autoobservación de nuestro trabajo a través de las sesiones, analizar si es que las dudas de los estudiantes son recurrentes, si es que las preocupaciones que tienen con respecto a lo que no entienden es recurrente, entonces es una alerta para el formador. Creo que esas son algunas, digamos, algunas maneras que podríamos hacer para poder superar y mejorar esta relación entre la teoría y la práctica. Gracias, Rosita. Victoria. Sí, bueno, efectivamente también como decía Rosa, existe una relación directa, ¿no? Y estrecha entre cómo aprenden los alumnos y cómo tenemos a los formadores que ir investigando permanentemente para estar un poco también alineados a esas necesidades que traen. Muchas veces, por ejemplo, ahora el tema de la tecnología y Ujú. dependiendo también de las generaciones, hace que tú tienes que estar muy imbuido en ello y también conocer para poder relacionarte adecuadamente en digamos, en el momento formativo, en el momento que tú brindas la información, brindas el conocimiento y no tienes que estar alejado de ello. Y ahí es donde yo me pongo a pensar que efectivamente ya desde la andragogía, que es esta ciencia o la disciplina enfocada en el aprendizaje de adultos, tiene una orientación muy clara, ¿no? En que hay un aprendizaje autónomo. Tú como formador, facilitador, lo que haces es brindar las pautas para que desde el interés, la motivación que tiene el alumno, el participante, autogestione su propio proceso, ¿no? Y en ese sentido también, como bien decía Rosa, de una u otra manera, esto también nos permite a nosotros, dentro de este aprendizaje adulto, ser bastante flexibles también con el conocimiento y muchas veces lo tenemos que ir adaptando a esa necesidad que tú también manifestabas, Caro, ¿no? Y que de repente ya nosotros, como bien lo decía, nos convertimos en este facilitador de este proceso de aprendizaje que tiene, ¿no? Eh, Algo que también es importante señalar, creo que, y nos pasa a todos, es que el proceso de aprendizaje en el adulto tiene que ser muy participativo, ¿no? Y cuando me refiero a participativo, que ya lo señalaba, es, tienes que traer al espacio la experiencia que tiene y utilizarla para que de esa manera, en el relacionamiento con los otros participantes, el aprendizaje se haga mucho más rico. Y muchas veces ese aprendizaje depende de cómo vamos socializando el conocimiento que traen los participantes al aula,
¿no? O o al espacio virtual, si estamos en una aula virtual, ¿no? Y de esa forma también van enriqueciendo, ¿no? Creo que es importante aquí mencionar que dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje del adulto, uno de los criterios también importante para que el aprendizaje llegue a ellos es la flexibilidad que tenemos que tener nosotros, los docentes, para entregar ese conocimiento, ese aprendizaje, ese conocimiento y buscar también a través de ellos que lo pongan en práctica en sus labores diarias, ¿no? Y finalmente ellos se sientan también mucho más motivados con la labor que realizan, porque finalmente esto se va a convertir en un instrumento del quehacer diario, ¿no? Para poder entregarlo con las personas con las cuales se vinculan dentro de sus espacios de trabajo. Ujú. Bien, muchas gracias, Vicky. Y sí, bueno, son bastantes aspectos que hay que considerar, sobre todo dentro del tema de los principios de la andragogía, que hay que tener en cuenta cómo aprende el adulto, ¿no? Y mucho Ujú, también ya lo han dicho en cómo también el interés, la expectativa, la motivación, sí, permiten también saber todo este tema de conocer necesidades y por lo tanto, como lo decía la doctora Tafur, es ser pues investigadores, ser tal vez de ir analizando, ir también viendo qué es lo mejor y que de alguna manera pueda cubrir esas necesidades que hemos identificado. Bien, ujú, ujú. entonces no sé si tenemos alguna pregunta. Pueden hacer sus preguntas vía Zoom al usuario preguntas o en todo caso vía Facebook también. Seguimos entonces. Bien, entonces, continuando, sabemos que nuestros formadores o capacitadores puedan estar trabajando en diversas organizaciones que no necesariamente son educativas. Entonces, si bien es cierto, las capacitaciones generan resultados concretos, ¿cómo puede un formador saber si realmente está logrando aprendizajes significativos? Rosita, adelante. Bien, y yo creo que habría que pensar primero en que lograr que una persona tenga un aprendizaje significativo es tener o saber que en algún momento ese aprendizaje va a ser aplicado en el trabajo, es decir, lograr la transferencia. Yo creo que ese tendría que ser el pensamiento que tiene el formador. Es decir, el aprendizaje va a ser significativo en tanto en cuanto lo pueda usar, lo pueda transferir fuera del aula, lo pueda transferir hacia su vida, lo pueda transferir hacia su actividad profesional. Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, ya lo decíamos hace un momento, es hacer una planificación para medir el cambio, ¿no? Y ahí vienen las evaluaciones de las cuales hemos hablado, el recoger las evidencias, pero creo que lo importante aquí en recoger las evidencias a través de evaluaciones, por ejemplo, es no solamente poder diversificarlas de acuerdo a eh, las posibilidades que tienen los participantes de realizar determinados productos, sino también espaciarlas, ¿no? Espaciarlas en el tiempo en el que dure la capacitación o la formación. Hablamos entonces de evidencias de proceso a través de evaluaciones de proceso, evidencias de producto. Esto es fundamental porque a veces se realizan capacitaciones en las cuales se hace, en el mejor de los casos, dos tomas de evidencias o dos recojos de evidencias, una a mitad y una al final. Pero otras veces se hace solamente al final. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede tomar decisiones si es que se hace solamente hacia el final de la capacitación? Bueno, eso podría servir para una siguiente capacitación, perfecto, pero la capacitación que terminó, ¿no? O los alumnos que terminaron no han tenido entonces la posibilidad de ver esa mejora. Las capacitaciones tendrían que tener todo un sistema de evaluación que sea formativo, de tal manera que de cuando en cuando, de acuerdo a un cronograma determinado, se pueda recoger esta información para inmediatamente hacer los cambios necesarios. Creo que eso es fundamental. Pero no solamente queda ahí, sino también analizar esos datos. O sea, ¿cuáles son esos resultados? Hace un rato yo hablaba de la recurrencia, ¿no? Si es recurrente el problema, la situación,
digamos, la limitación que se tiene, entonces habría que pensar que sobre la marcha hay que cambiar, ¿no? Sobre la marcha hay que pensar en nuevas estrategias. Y eso implica que esta información que se ha recogido, transformarla en decisiones y estas decisiones en acciones de mejora. De esa manera se va creando, generando un círculo, ¿no?, de calidad y un círculo de un aprendizaje continuo. Eso es todo. Bien, muchas gracias, Rosita. Vicky, Sí, adelante. bueno, entonces, ¿cómo saber pues si realmente se está logrando aprendizaje? Lo primero, creo que sí, ahí concuerdo con Rosa, es claro, hay que planear, hay que planificar el aprendizaje, pero para ello hay que tener claro para qué va a utilizar ese aprendizaje, para qué va a Ujú. utilizar ese contenido que estamos brindando, cuál es el beneficio que va a tener ello, cuál es el propósito de ese aprendizaje que está tomando y cómo este aprendizaje lo va a utilizar en el día a día. ¿No? Para ello también es importante tomar en consideración cómo este aprendizaje, ya en el que no depende solamente de estar, de ser un docente en aula, sino cualquier persona que ayude a otros dentro de un proceso formativo en las empresas, en diferentes organizaciones, ¿no? Esto tiene que estar también dentro de este plan, amarrado o asociado a los objetivos que tiene la organización, la empresa, y esos objetivos traducidos, por ejemplo, en KPIs, ¿no? Y esto hace posible que tú puedas medir cuál es el impacto de este aprendizaje y en qué medida este aprendizaje está logrando todo este aprendizaje significativo, ¿no? Eh, Creo que para esto también es importante tomar en consideración lo que decía Rosa. Uno tiene que ir evaluando permanentemente también dentro de este proceso cómo va evolucionando el participante, cómo va evolucionando el adulto, ¿no? Y cuando me refiero a evolucionando es cómo viene utilizando lo aprendido en la labor diaria, ¿no? Y cómo lo aplica. ¿No? Y muchas veces ya pensando un poco ya en el plano un poco más, por ejemplo, empresarial, hay una medida que es el ROI, el retorno a la inversión. Tú puedes ver cómo ese aprendizaje está favoreciendo, y no solamente en empresa, en cualquier organización siempre tiene un presupuesto que está amarrado por ejemplo, a poder participar de un programa como este, ¿no? Entonces, cómo esto va a facilitar que tus labores sean, finalmente lo aprendido reditúe en las labores que estás haciendo, ¿no? Y muchas veces esto amarrado a cuánto tú tienes que lograr, ¿no? O en cuánto tiempo lo tienes que lograr. Y esas son medidas que te permiten saber cómo el participante o el alumno efectivamente está haciendo suyo todo aquello que estás ofreciendo en aula. Bien, gracias. Tenemos una pregunta. A ver, dicen, ¿y qué tipo de productos académicos se puede exigir a un adulto sin desmotivarlo, pero igual de retador? Ujú, No sé si Rosita o Vicky. Puedo comenzar. Ujú, ¿Qué tipo de productos académicos? Creo que el ujú, tipo de productos académicos va a depender de la naturaleza de la formación, de la capacitación que se está dando. Sin embargo, sí es importante que en esos productos académicos los participantes puedan dar respuestas a preguntas, a problemáticas que les impliquen reflexionar, que les impliquen indagar, que les impliquen pensar. Desde investigación educativa, el curso que yo enseño, ujú. justamente trabajamos con problemas, ¿no?, con situaciones problemáticas ligadas a la propia experiencia y al propio quehacer del participante, desde su propia institución educativa o institución en general en la cual están trabajando. Entonces, de esa forma, sin darse cuenta, ¿no?, el participante va pensando, reflexionando sobre su propia realidad, identificando la propia problemática o la problemática que existe en la organización, y no solamente queda ahí, sino luego ir planteando cuáles podrían ser las soluciones, y de ahí va a comenzar pues todo el proceso de investigación que va a terminar en una propuesta, ¿no? Entonces, la idea es esa, es decir, eh, pensar en los productos,
que estos productos sirvan para que puedan ser trabajados en el propio trabajo, la propia organización, para que puedan reflexionar sobre la propia acción y para entrar en aquello que estábamos diciendo hace un momento, que es la investigación-acción. Creo que eso es fundamental. Entonces, repito, estos productos van a variar, eh, sin embargo, van a tener un fondo común y es el investigar y es el resolver situaciones, resolver casos, por ejemplo. Gracias, Carito. Bien. Sí, efectivamente concuerdo con Rosa. Estos productos que menciona la participante de este conversatorio en esta pregunta, efectivamente, o sea, tienen diferentes, digamos, naturaleza y responden un poco digamos, a la naturaleza de cada uno de los cursos, ¿no? Porque ya desde el inicio vamos buscando que el alumno vaya reflexionando sobre su rol o su participación dentro de este proceso formativo del adulto, ¿no? Entonces yo me podía pensar desde el curso que tengo, que es Fundamentos Psicopedagógicos y Éticos, tienes que hay toda una mirada desde la moral, la ética y cómo esto lo aplicas en el día a día, ¿no? Ahí hay una reflexión propia que luego la tienes que trasladar, si eres docente, ¿no? Dentro del curso, al aula, ¿no? Dependiendo cuál sea la edad de los alumnos. Y también tomar en consideración que estos productos académicos lleven a la reflexión del participante, ¿no? Y que, como bien también lo decía Rosa, que esta reflexión lleve a elaborar un producto que te permita luego aplicarlo en la labor que tú desarrollas, ¿no? Porque finalmente esa es la finalidad de participar en un curso, en una diplomatura como esta, cómo yo traslado lo aprendido a mi día a día, ¿no? Entonces es ahí donde yo le encuentro un propósito real a todo el conocimiento que estoy adquiriendo, ¿no? Definitivamente, cada curso tiene un producto diferente, pero la suma de ellos, la suma de los productos, tomando un poco la pregunta de la participante, la suma de los productos académicos nos va a permitir ser mucho más reflexivos en nuestro rol como formador dentro de esta diplomatura y cómo con ellos lo trasladamos a nuestro día a día y podemos actuar de tal manera que esto permite también contribuir a la formación de las personas con las cuales se interrelacionan, ¿no? O interactúan en el día a día. Ujú. Gracias, Vicky. Claro, en vista tal vez de estos productos que tienen que, tal vez es académicos que tienen que, digamos, presentar los adultos sin desmotivarlos, igual tal vez ustedes puedan sugerir alguna técnica de enseñanza que sean más efectivas para un estudiante adulto. Ujú. Sí, a ver, dentro de la elaboración, por ejemplo, vamos a decir, de los trabajos que se presentan con este fin académico, en mi curso comienzan con un trabajo en pequeños grupos, donde los participantes reflexionan sobre su rol, sobre la temática que venimos trabajando, ¿no? Por eso yo en algún momento de esta conversatorio mencionaba que es importante cuando tú compartes las experiencias o traes al espacio de aprendizaje las experiencias que tienen cada uno y cómo a través de las experiencias que tienen todos van construyendo finalmente el producto que es, digamos, dado en la estructura de la tarea, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también permitiéndonos interactuar con una serie de herramientas que me ha pasado en cursos anteriores, recuerdo algunos participantes cuando utilizábamos algunas herramientas colaborativas y no tenían el dominio de la herramienta, era como desde mi rol como formador en el curso enseñaba a utilizar la herramienta, pero también entre ellos se apoyan para que vayan sacando finalmente el producto final, porque de eso se trata, ¿no? Cómo colaborativamente vamos construyendo finalmente digamos, la tarea o que tienen
entregar, ¿no? Pero, o sea, el tema de la participación colaborativa es fundamental también para poder lograr mejores aprendizajes y sobre todo en adultos, porque recuerden que la autogestión y la autonomía son características importantes de ello, ¿no? Entonces hay que dejarlos también ellos ser. Ujú. Para, Gracias, bueno, Vicky. solamente, y dejarlos ser para no desmotivarlos, ¿no? Porque de eso te Eso, trata, ¿no? Seguir sumando eso, la motivación. exacto. Rosita, ¿algún aporte? Sí, sí, yo retomo lo que acaba de mencionar Vicky. Yo creo que es sumamente importante el trabajo colaborativo. Me parece que, y se hace desde el curso de investigación educativa también, que lo primero que tienen que realizar de manera colaborativa los participantes es reflexionar sobre aquellos aspectos que desde la organización en la que trabajan, ellos consideran que son las fortalezas, consideran que son las limitaciones y consideran también aquellos que se debería hacer y que todavía no se ha hecho. Y luego socializarlo, de tal manera de que puedan ir conociendo otra realidad, ¿no? Los participantes son profesionales en diferentes disciplinas, ¿verdad? Y entonces eso los enriquece. ¿Para qué? Para luego desde una observación in situ, va a ir eh, escogiendo, ¿no? Así Ujú, de manera bastante subjetiva, aquella problemática que tendría que ser motivo de una entrevista a un grupo muy pequeñito de las personas, ¿no? Que elaboran con él o con ella. Entonces, vamos a ir trabajando todo un proceso sistemático de investigación en pequeñito, en chiquito, pero siempre socializándolo. Yo creo que esto es muy importante porque al final el grupo de trabajo va a escoger uno de estos casos, ¿no? Una de estas problemáticas para poder continuar con este proceso de formulación de una capacitación, porque ujú. justamente la problemática tiene que ver con problemas que pueden solucionarse gracias a la capacitación o la formación. Entonces, en resumidas cuentas, el trabajo colaborativo, el interaprendizaje, el asumir ellos su propia autonomía, la propia organización, la decisión interna, eso creo que es fundamental, ¿no? Para los productos que tienen que presentar o que tienen que realizar en este tipo de formación. Gracias, Rosita. Sí, en realidad, porque justamente este tipo de, digamos, de estrategias o de, en todo caso, de autonomía, también es un poco, resuelve mucho las tareas y responsabilidades que muchas personas adultas están en formación, en capacitación también, ¿no? Y justo algo que habías tocado, Vicky, es el tema de cómo, como recurso, el uso tal vez de las tecnologías, ¿no? El hecho también de cómo ahora, por ejemplo, alguien pregunta cuál es el rol que juegan las tecnologías y en especial ahora la inteligencia artificial en la educación de adultos, ¿no? Cómo abordar especialmente cuando el alumno, el alumno adulto no es nativo digital. No sé, ¿tienen alguna respuesta para esto? Sí, a ver, de mi experiencia y que me ha pasado, ¿no? Como tú bien dices, claro, el adulto no es un nativo digital, Ujú, pero ya tiene algunos conocimientos porque probablemente desde la pandemia nos tuvimos que vincular a este tipo de plataformas y eso ya ha hecho que lo vincule a la tecnología, ¿no? Algunos tenemos mayor habilidad y ahí viene el aprendizaje para aprender más rápidamente y poder un poco deducir cómo funcionan estas plataformas, pero algunos necesitan más tiempo y es ahí donde viene el tema de de tomar en consideración también que todos no aprenden de la misma forma, ¿no? Y cómo haces también para que se motive a seguir utilizando y no más bien se desmotive porque sienta que no puede. Entonces es ahí donde viene ya no un aprendizaje grupal, sino un aprendizaje individual donde tengas que llevarlo, digamos, al momento donde tú puedas pautear cómo, a ver, primero, qué tanto, con tanta rapidez se está incorporando el manejo de estas tecnologías y cómo lo acompañas para que pueda rápidamente sumarse a ellas, ¿no?
Puedes darles también algunos ejercicios muy pequeñitos con algunas plataformas de repente un poco más sencillas, no tan complejas. No sé, de repente no le vamos a dar un notebook LM, sino tal vez le podemos utilizar un Mentimeter o de repente, o de repente desde el Zoom, ¿no? En algún momento recuerdo un participante que yo compartí el Canva para poder trabajar, hacer los trabajos colaborativos en curso y uno de ellos no sabía, entonces al término del curso me tuve que quedar con él para enseñarle y en su interés de aprender llegó a utilizar, ¿no? Y se motivó y seguía participando en el curso. Entonces creo que por ahí va, ¿no? Hay que también conocer que el adulto muchas veces también se frustra porque siente vergüenza frente a descubrirse ante los demás que no sabe, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que más bien incentivar que no se frustre, sino de manera ya, como lo he mencionado, en el espacio individual, llevarlo a que pueda ir poco a poco incorporando el uso de estas herramientas tecnológicas. Ujú. Bien. Em, bueno, estamos todavía acá en este conversatorio. Tenemos una pregunta, por ejemplo, una de las preguntas que también habíamos visto es si un profesional de cualquier disciplina quisiera empezar a formar o capacitar personas adultas, ¿qué les recomendarían desarrollar desde el primer día? En este Ujú. caso, vamos a dar el pase a Rosita. Ya. Yo creo que desde el primer día y antes del primer día, el profesional tendría que tener en mente la siguiente pregunta. ¿Qué problema real, ¿no? van a poder resolver los participantes al salir de esta capacitación o al salir de esta sesión que antes no podían resolver? ¿No? Entonces, teniendo en mente eso, ojo, no es que voy a enseñar ahora, o sea, es qué problema van a ser capaces ellos de resolver, es en función de ellos, no en función del formador. Y de acuerdo a eso, entonces, un poco respondiendo a esa pregunta, podría planificar esos productos, ¿no? que, que serían las evidencias de que han aprendido y en base a esos productos ver qué contenidos sirven para lograr esos productos. Con esto quiero decir de que eh, una persona adulta, como ya hemos dicho antes, tiene mucha experticia, mucha experiencia, conocimiento también, ¿no? Y eso se puede ir eh, incorporando, ¿no? dentro de digamos, la estructura cognitiva de la persona, pero ligado a la acción. Por lo tanto, al adulto no le va a interesar tener un montón de teoría, sino cuál es el producto, qué es lo que necesito, entonces qué voy a estudiar o aprender para llegar a ese producto. ¿No? Es más una cuestión más utilitaria, ¿no? Puede que Ujú. estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, de repente no va con nuestra forma de pensar, de repente somos mucho más teóricos nosotros, no lo sé, o más reflexivos, todos tendríamos que ser muy reflexivos, pero creo que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿No? No es lo único, obviamente, no es una cuestión de solamente, no es solamente, no es una cuestión de enseñar recetas, pero sí es una cuestión de ser más prácticos. A eso es lo que me refiero. Creo que eso Gracias, es Rosita. fundamental. Uh-huh. Gracias. Vicky. Sí, bueno, yo le recomendaría lo siguiente. Uno, poder conocer cuál es el perfil del participante, ¿no? Porque de esa manera también conoces cuáles son las expectativas que trae y por consiguiente reconoces y te das cuenta, ¿no? Que los adultos, que todos tus participantes no van a aprender de la misma manera, ¿no? Y por otro lado, eso te va a permitir también valorar un poco más la autonomía, la experiencia que ya hemos venido hablando y que traen tu experiencia previa adquirida y cómo tienen, y lo que mencionaba también Rosita, o sea, la aplicabilidad inmediata de lo aprendido, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Otro punto también creo que es importante que hay que tomar en consideración si yo quiero empezar a formar o capacitar a adultos es que hay que tener en consideración el enfoque ético, es decir, cuánta credibilidad yo puedo tener como formador, ¿no? Y esto en algún momento lo decía, yo tengo que hacer ver esto con, o sea, con el ejemplo que doy, ¿no? Y eso también de una u otra manera apunta mucho a la reputación que vamos teniendo como formadores desde el inicio, ¿no?
Otro creo que tema importante también es poder considerar lo que hablábamos en algún momento, las em, vinculado, ¿no? Un poco a estas metodologías participativas que hay que tener en Ujú, consideración, ¿no? O sea, cómo vamos a través de ellas favorecer el aprendizaje activo, el debate, la reflexión, ¿no? Sobre las experiencias propias, ¿no? Porque recordemos que ellos tienen una vida ya, desarrollada y tienen muchos contenidos también que muchas veces traen de las situaciones del trabajo, ¿no? Son experiencias vividas, ¿no? Y finalmente es como desde mi rol de formador, ¿no? De capacitador, yo voy construyendo esa confianza y respeto hacia el participante, ¿no? Y esto también genera esa credibilidad que buscamos, ¿no? Porque finalmente el alumno, bueno, el alumno adulto se siente más valorado, ¿no? Siente que es capaz de aportar, ¿no? Y también de cuestionar, ¿no? Y eso, por ejemplo, es importante, ¿no? Yo creo que toda participación de lo que me ha tocado en los cursos tener de los participantes es valiosísima y hay que reconocerla, ¿no? Porque, y hay que reconocerla de pronto, no sé si valga el término como positiva, porque de una u otra manera también enriquece la participación y el aprendizaje que las personas van teniendo dentro del curso, ¿no? Creo que al final todo esto pues trae como beneficio que de una u otra manera, ya como formadores, como facilitadores, como capacitadores, vamos ganando credibilidad y vamos también teniendo la confianza frente a los participantes. O sea, y si hay algo que no sepan, se van a acercar. Si hay un ujú. tema que tú mencionas, Caro, por ejemplo, la brecha digital, van a tener la Exacto. confianza de decirte, ¿sabes qué? No lo sé, por favor, ¿me puedes enseñar? ¿No? Y eso creo que eso es muy valioso, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos que asegurarnos también que ese aprendizaje que lo hemos venido diciendo sea significativo y sobre todo aplicable a sus labores diarias. Bien, gracias. Sí, efectivamente, estamos en un mundo de cambios también ahora, sobre todo, y hay que Ujú, adaptarnos también a estos cambios, sobre todo a las tecnologías, que sí es uno de los aspectos que debería formar parte también ya de nuestro quehacer como formadores y capacitadores. Estamos ujú, con las profesoras Rosa Tafur, profesora del curso Investigación Educativa, y la profesora Victoria Córdoba, del curso Fundamentos Psicopedagógicos y Éticos del Aprendizaje Adulto, de esta diplomatura en Gestión de la Formación y Capacitación. Bien, vamos cerrando entonces este conversatorio y quería preguntarles, o tal vez cada profesora en síntesis, eh, ¿cómo ustedes, digamos en síntesis, qué esperan que los participantes se lleven de sus cursos? ¿Cuál sería? Adelante, Rosita. Bueno, eh, en una sola idea, bueno, yo quisiera hacer dos ideas, ¿no? Si me Bueno, está permite. bien. Dos ideas. Vale. Una idea en general, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero que se pueda sacar de este conversatorio? Y la otra, ¿qué espero del curso que yo enseño? La Ujú, primera es que debemos tener muy claro que el valor de una persona como formadora no se mide por lo que la persona sabe, sino por lo que los participantes logran hacer con lo que aprenden, ¿no? Ujú. Nuevamente vamos a la transferencia, nuevamente vamos a la Sí, acción, sí. ¿no? Entonces, es como cuando uno dice, ¿no? La persona que enseña, si el otro no aprende, no ha enseñado. O sea, ha informado, ha explicado, qué sé yo, pero no ha enseñado. La enseñanza implica un aprendizaje. Obviamente no es causa-efecto, obviamente que no, pero sí, para que sea enseñanza, tiene que haber un aprendizaje. De igual manera, para que ese formador sea una persona que en realidad forma, el participante tiene que realizar en su actividad aquello que ha aprendido y que no se quede solamente en el documento o en el cartoncito o en el archivo. Eso es lo primero. Y lo segundo, en relación a mi curso, que espero de los participantes o que espero que se lleven de mi curso, es que puedan de alguna forma sistematizar todo aquello que vienen eh, reflexionando, indagando, observando desde su propio trabajo, porque ya desde el momento en que uno está inmerso en una organización determinada, ¿no? Uno tiene un conjunto de percepciones, tiene un conjunto de sensaciones, tiene un conjunto de conocimientos y de información, de una data también objetiva,
Y entonces todo eso se puede sistematizar a través de un proceso determinado, que es el proceso de investigación educativa, que no solamente va a permitir que la persona pueda tener sistemáticamente toda esa información, sino también y fundamentalmente que pueda hacer algo para mejorar esa situación. Que de repente ya lo pensó, que de repente ya lo logró hacer eh, anteriormente, pero desde el curso sí lo van a poder trabajar de una manera procesual, de una manera sistémica, de una forma en la que hacia el final pues sientan que todas aquellas impresiones que tuvieron se convirtieron en cuestiones objetivas y, Ujú. y por ese motivo pudieron hacer una propuesta viable. Eso es lo que yo Muchas creo. gracias, Rosita. Adelante, Vicky. Sí, a ver, desde mi curso Fundamentos Psicopedagógicos y Éticos de la Educación de Adultos, de la formación de adultos, ¿no? Ujú, Lo que, digamos, mi idea sería qué es lo que persigo yo, qué es lo que quisiera que estos participantes se lleven, es que sepan que no solo el curso les va a entregar herramientas conceptuales, sino también que ustedes, yo lo que aspiro es que ustedes se conviertan en facilitadores éticos por un lado y estratégicos del aprendizaje adulto. ¿No? En este sentido, ustedes sean capaces de transformar su entorno profesional, ¿no? Y obviamente también educativo, ¿no? Ayudando a través del acompañamiento que damos durante el proceso formativo a que todos los conocimientos que van recibiendo puedan ser aplicables, ¿no? Y por otro lado, también algo importante también que creo que va a ser un beneficio para los participantes es que este curso en realidad busca desarrollar competencias éticas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes reflexionen sobre su práctica profesional y esto le permitan también ir tomando decisiones alineadas con valores humanos y sociales, ¿no? Y esto también nos permite ir comprendiendo, o cada vez no comprendiendo, sino interiorizando que cada persona, finalmente cada persona adulta aprende de diferente manera y desde este interés de participar en la diplomatura vamos a acompañar en este proceso formativo a nuestros participantes con la finalidad de que puedan este, aplicarlos en el día a día, ¿no? Y también considero que ya desde el curso que yo facilito, esto va también a fortalecer el rol como formador que tengan los participantes, ¿no? Al integrar la ética, por un lado, bueno, y la andragogía en perdón, la pedagogía en la capacitación, contribuyendo de esta manera pues a formar personas más autónomas y responsables que puedan hacer posible o que puedan finalmente trasladar esto en el contexto del día a día en sus labores diarias. gracias, Vicky. Agradecemos a Victoria Córdoba, a la profesora Rosa Tafur por su participación en este conversatorio, que ha sido bastante rico, porque cada una ha podido exponer la esencia de cada curso, un poco tal vez desde las necesidades y las preguntas que nos han hecho llegar las personas que están al otro lado escuchándonos. Y ahora me voy a permitir unos minutos presentar también la diplomatura para quienes también, para que conozcan, ¿no? Un poco el detalle, bueno, más o menos el detalle de en qué consiste, cuántos cursos tenemos dentro de la plana de cursos y docente también. Bien, la diplomatura de gestión de la formación y capacitación, vamos a ponerlo así, em, es una diplomatura que tiene como objetivo general el desarrollar actividades que están vinculadas a la formación y capacitación del público adulto para el diseño, ejecución, evaluación, investigación y mejora de su práctica formativa. Entonces, en ese sentido, sí, se aplican también enfoques actualizados, metodologías nuevas, acordes a las características del discente, teniendo lineamientos institucionales y las demandas de la sociedad. Entonces, es una diplomatura que consta de 336 horas y tiene 24 créditos. Es una duración de cada curso, tiene 5 semanas, es en la modalidad virtual y se desarrolla a través de la plataforma educativa Paideia PUC y tenemos
una plana docente de especialistas en gestión de la formación, que capacitan a adultos también, y formación de formadores. Durante la diplomatura tenemos una metodología bastante activa que mayormente lo hemos denominado en cuatro fases, etapas, que es reflexionar, reconstruir, diseñar y aplicar. Un poco lo que conversábamos en este tema que hemos desarrollado hoy día es justamente que cada profesional ya tiene un bagaje de contenidos, de conocimientos y cómo también esa experiencia ayuda a poder mejorar en todo sentido nuestra práctica, nuestro trabajo, nuestra labor, de acuerdo al contexto donde nos desarrollamos. Asimismo, la diplomatura se desarrolla o desarrolla con distintos recursos de aprendizaje. Uno de ellos, como les decía, es la plataforma educativa Paideia, en la cual se suben todos los recursos, documentos, tal vez que utilizan los especialistas, y a la vez también están los módulos de estudio del curso, ¿no? Hay algunos recursos complementarios, como decía, los videos, todas las sesiones que son sincrónicas, son grabadas y son subidas también a la plataforma para que el participante que no ha podido asistir a la sesión sincrónica pueda también revisar la grabación. Entonces, esta diplomatura tiene 7 cursos. La primera, justamente hemos tenido la presencia hoy día de la profesora Victoria Córdoba, quien dicta el curso de Fundamentos Psicopedagógicos y Éticos del Aprendizaje Adulto. Tenemos un segundo curso que es Recursos en Entornos Virtuales de Aprendizaje, luego Teoría y Desarrollo Curricular y Diseño Curricular, perdón, el curso de Didáctica de la y la Formación de Adultos, Evaluación para el Aprendizaje, Investigación Educativa, hemos tenido la presencia de la doctora Rosa Tafur, y el curso Gestión del Conocimiento e Innovación Educativa. Cada uno de estos cursos dura 5 semanas y se dictan los días sábados de 10 a 12, es vía virtual, vía Zoom, y las grabaciones se suben a la plataforma Paideia. En cuanto a la certificación, cada curso aprobado, el alumno tiene un certificado de cada curso, y a la vez también una vez que han cumplido con llevar los 7 cursos, tienen un diploma. Entonces pueden pedir ustedes sus informes, ahí tienen un correo donde poder comunicarse y también un teléfono donde poder escribir y poder tener la información que ustedes requieran. Entonces tenemos también las páginas del Facebook, tenemos las páginas del Instagram para que ustedes puedan ver y preguntar sobre los requisitos de esta diplomatura, entrar tal vez a la misma página web de nuestra diplomatura. Entonces, ¿no tenemos alguna más pregunta? Sí, en el chat, por ejemplo, tienen ustedes un enlace donde está donde puedan inscribirse y matricularse también, ¿no? Entonces, les agradezco desde ya su asistencia, su participación, su interés. Ingresen también a esta información que se les brinda para que ustedes puedan conocer mucho más a profundidad en qué consiste esta diplomatura. Muchísimas gracias a la doctora Rosa Tafur y a Victoria Córdoba por su participación en este conversatorio. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno.